vamos a desarrollar, y luego posteriormente la semana que viene estaremos hablando de las bodas del Cordero. Matizamos, bodas del Cordero, porque la cena de las bodas del Cordero las estaremos desarrollando dentro del milenio. A la par, al mismo tiempo, aunque en el cielo no hay tiempo, el cielo no se mide con tiempo, pero sí podemos ajustar el paralelo que se está desarrollando en la tierra. Y una vez que la iglesia ha sido arrebatada, a continuación, el tiempo no lo sabemos, puede ser un día, una semana, un mes, 3 meses, no lo sabemos. Luego de que la iglesia sea arrebatada, entra en acción el misterio de la iniquidad. Entra en acción el anticristo, pactando o confirmando o reconfirmando el pacto con Israel de 7 años, la tribulación, la 70ª semana de Daniel, la última de las 70 de Daniel 9:24 que quedan por cumplirse. Y se pone en funcionamiento de nuevo el reloj profético de Dios para con Israel. Y empieza la tribulación con todos los eventos y juicios que se derraman en ella, que estaremos también hablando en lo sucesivo. Cuando la tribulación culmina con la batalla del Armagedón, antes de inaugurarse el reino milenial, atención, hay 75 días en medio. Yo le llamo los 75 días de transición, donde hay resurrecciones, juicios y un encarcelamiento que es Satanás por 1000 años. Luego da inicio el reino milenial, el reino teocrático de Cristo en la tierra, 1000 años, en la literalidad, que cuando lleguemos ahí, por si surge la pregunta, ¿son 1000 años literales o simbólicos? Daremos base bíblica para especificar que son 1000 años literales, un reino de 1000 años. Luego, al finalizar los 1000 años, es suelto Satanás y está la última rebelión final de los tiempos en la tierra. A continuación de la última rebelión, aparece fuera de la esfera del cielo y de la tierra el juicio del trono blanco. Y luego, a partir de ahí, cielo nuevo y tierra nueva. O sea, que todo eso, señores, es la línea eventual a vuelo de pájaro que vamos a ir tocando todas estas semanas para explicar tema a tema, punto a punto, y de alguna manera hacerlo muy cronológico. ¿Amén? Por lo tanto, estuvimos hablando del arrebatamiento, primer tema. Hoy vamos a entrar, señores y señoras, en el tribunal de Cristo o juicio de galardones. Es lo mismo. Tribunal de Cristo, juicio de galardones, es exactamente y hace referencia a la misma cosa. Vamos a estar desarrollando un poco lo que es el tribunal de Cristo. Vamos a darle sentido escritural, vamos a darle sentido idiomático, vamos a escribir palabras, vamos a analizar palabras y vamos a intentar hacerlo de una manera bíblica y ajustado a lo que la Biblia nos enseña. Amén. Vamos a empezar, ya no voy a perder más tiempo, voy a empezar los que se vayan conectando y luego este programa lo subiré en el canal de YouTube y la gente pues puede ir viéndolo si quiere y tomar apuntes para preguntar luego cuando se considere. Primero voy a presentar todas las cosas para que Dios tome el control, para que Dios me utilice, me dé la capacidad de hacerlo fácil y que ustedes que estáis al otro lado puedan entenderlo. Tomen nota, toman apuntaciones y si hay alguna pregunta, pues la preguntan luego cuando dé el margen de preguntas. Dios eterno Padre, en esta noche gracias por permitirme, Señor, por estos medios enseñar tu palabra, compartir tu palabra con mis hermanos y mis hermanas al otro lado del terminal, Señor. Te pido que tú nos ilumines, que tú nos des fuerza, que tú nos bendigas, Señor, y nos des capacidad, Padre, para poder disfrutar de tu palabra y de tus misterios, Señor, y que tú nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ello. Hoy, como he dicho, nos adentraremos en un tema que no solo es profundamente espiritual, sino que también es inspirador, porque esto nos inspira a vivir una vida cristiana con desarrollo, con proyecto. Cuando hablamos de las coronas celestiales como recompensas otorgadas a los creyentes, nos tiene a nosotros que motivar para poder vivir una vida de cristiana más desarrollada. Este concepto de coronas, de recompensa y de galardón, primero, hablar de recompensa
hablar de corona o hablar de galardón, las tres palabras son sinónimas. Las tres palabras hacen referencia al mismo producto que recibimos, o a la misma responsabilidad o a la misma dignidad que recibiremos en su momento. Corona, galardón y recompensa son exactamente lo mismo, son sinónimas entre sí para hablar de una misma cosa en tres vertientes diferentes. Por lo tanto, este concepto está profundamente arraigado en las Escrituras y cómo no, nos desafía a entender nuestra vida desde una perspectiva eterna. Tenemos que recordar que nuestras decisiones, hermanos que me escucháis, nuestra fidelidad y nuestras obras no son insignificantes aquí en la tierra, sino que tienen un impacto que trasciende a esta vida, que llega al eco de la eternidad. Hablar de coronas como recompensa no es hablar de un premio que merecemos por méritos propios. Evidentemente, eso no es así. Al contrario, estas recompensas son una muestra de la gracia y de la justicia divina. Es una forma en la que Dios, en su soberanía, en su bondad, evidentemente reconoce nuestra obediencia, reconoce nuestra fidelidad, a pesar de que tú y yo tenemos limitaciones en esta tierra. Por lo tanto, es un recordatorio de que, aunque la salvación, atiéndanme bien a esto, vamos a remarcar entre paréntesis esto, aunque la salvación es un regalo gratuito otorgado por la gracia de Dios, nuestro caminar en la fe y las obras que realizamos en el nombre de Cristo en esta tierra tienen un propósito y tienen un peso eterno. Desde una perspectiva teológica, las recompensas celestiales revelan una relación fascinante entre la gracia y la responsabilidad nuestra. Mientras que nuestra salvación no puede ser obtenida por esfuerzos humanos, es por gracia mediante la fe en Jesucristo, la Biblia sí es clara, la Biblia sí es profunda, que nuestras obras juegan un papel importante en determinar los galardones que Dios en su justicia va a otorgarnos a nosotros como hijos e hijas de Dios. Pasajes como 1 Corintios capítulo 3, versículos del 11 al 15, si no recuerdo mal, si no pueden cotejarlo con la Biblia si la tienen a mano, y Apocalipsis 22, 12, pasajes como estos subrayan que nuestras acciones están bien en esta vida, lo que tú y yo realizamos en esta vida, serán evaluadas y recompensadas conforme a su sabiduría y conforme a su propósito eterno, hermanos que me escucháis. Por lo tanto, estas coronas que no debemos entender como un simple objeto físico, no llevemos la mente a un objeto físico, porque tienen un significado mucho más profundo. Representan el reconocimiento divino de nuestra fidelidad en el servicio, de nuestra perseverancia en tiempos difíciles, en nuestra disposición para caminar en obediencia, reflejando así en todas estas acciones de nuestra vida cristiana el carácter de Cristo. Más aún, hermanos y hermanas que os estéis conectando en esta noche, más aún, estas recompensas glorifican a Dios, ya que todo lo bueno que podemos hacer procede de su obra transformadora en nuestra vida. Ahora, yo lanzo una pregunta. ¿Por qué es importante reflexionar sobre las coronas celestiales, sobre los dones, sobre los galardones, sobre las recompensas? ¿Por qué es importante que reflexionemos en esta noche en este tema que, aunque es futuro, aunque es eterno, aunque es para el futuro, pero trasciende en el presente? El eco de ese futuro va a trascender en nuestro presente, porque este tema trasciende cualquier limitación del éxito o de la recompensa humana. Nos invita a vivir con propósito eterno, sabiendo que lo que hacemos aquí en esta tierra, en la iglesia, en la vida, y ahora no solo tiene un impacto inmediato, lo que hacemos en la tierra no tiene un impacto solo inmediato, sino que también repercuye en la eternidad. Como tú trabajes con lo que el Señor te ha dado, como tú lleves tu vida cristiana, como tú lleves tu responsabilidad cristiana, tu fidelidad, no solo tiene un impacto inmediato en este tiempo y en esta tierra, sino que su repercusión llega hasta la eternidad. Por lo tanto, al enfocarnos
en estas recompensas encontramos un poderoso incentivo para mantenernos firmes en la fe. Y eso es lo que yo quiero transmitiros con este tema teológico. Es decir, lanzaros un poderoso incentivo para mantenernos firmes en la fe, para no desmayar en medio de los desafíos y para alinear nuestras vidas con valores y principios del reino de Dios. Por lo tanto, hoy exploraremos juntos este hermoso tema que nos recuerda que en Cristo nuestras vidas no solo tienen significado, sino que también tienen un destino glorioso. Al meditar en las coronas como recompensa, en los galardones, podemos descubrir en esta noche cómo estas promesas nos impulsan a vivir no para la aprobación de los hombres, porque nadie hace nada para que el hombre te apruebe, sino para agradar al único que conoce y premia las motivaciones del corazón, porque el Señor lo que busca es la intención del corazón. Amén. Por eso, cuando hablamos del concepto de recompensas celestiales, podemos dar una definición. Y podemos hablar y podemos entender que las recompensas celestiales son bienes espirituales otorgados por Dios a los creyentes, como reconocimiento por su servicio, como reconocimiento por la fidelidad. Atención, por las obras realizadas en esta vida bajo la gracia del Señor. ¿Cuál es el fundamento teológico? El fundamento teológico, la doctrina de las recompensas o del tribunal de Cristo, enfatiza una relación, primero, entre la gracia y la responsabilidad que nosotros tenemos en esta tierra, en el servicio y al servicio de Dios. La salvación evidentemente es gratuita, como he dicho hace unos minutos. Nadie puede trabajar, o mejor dicho, nadie puede pagar la salvación. Nadie puede ganar la salvación por obras hechas. La salvación es gratuita, hermanos. No tiene mérito humano ninguno, pero las recompensas celestiales dependen de la fidelidad de nuestras obras en esta tierra. Por eso es interesante entender, es primordial entender este tema del cual estamos empezando a navegar en él. Un segundo punto es la relación entre obras y galardones. Porque aunque la salvación no es por obras, estas, es decir, nuestras obras en esta tierra, reflejan nuestra respuesta al don de Dios y determinan las recompensas futuras. ¿Amén? Voy a mirar si hay algún comentario hasta aquí. Si hay algún comentario hasta aquí, voy mirando, voy intentando pararme e intentar leer algún comentario, pero voy a intentar desarrollar el tema para no pararnos mucho y dar tiempo luego a preguntas y a ir mirando por el escritorio las preguntas que van surgiendo e intentar responderlas. Bien, ¿cuál es el propósito? Atención, el propósito de las recompensas. Uno de ellos, ¿cuál es el propósito de las recompensas? Primero, un primer propósito es el reconocimiento de la fidelidad. Porque las recompensas no son salarios por méritos humanos, que va, son la expresión de la justicia y de la generosidad de Dios. Pero no solamente es un reconocimiento de fidelidad, sino que también es glorificar a Dios, es darle la gloria al Señor. Vemos la representación en los 24 ancianos. Son recompensados con corona de estéfanos, que es la corona del vencedor. Amén. Y cuando empiezan a decir o empieza a proclamarse en el cielo, santo, 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 los primeros que reaccionan a la adoración en el cielo son los 24 ancianos. ¿Y qué es lo que hacen? Sus coronas, es decir, sus recompensas, la señal de su victoria, la señal de haber triunfado, de haber sido recompensado y coronado, toman su corona y se la echan a los pies del que está sentado en el trono. Significa que también un motivo de las recompensas, de las coronas, es darle la gloria al Señor, es glorificar al Señor. Por lo tanto, las recompensas, en última instancia, es exaltar a Dios, pues reflejan su obra en nosotros y nos muestran el esfuerzo humano aislado. Pero también es un incentivo espiritual, porque el Señor nos enseñe y nos muestre este tema en las Escrituras y nos deje ver, moviendo un poco, corriendo un poco la cortina. Esto es un incentivo espiritual,
porque nos alienta a vivir de acuerdo a principios eternos y no temporales, a que el desarrollo de tu vida cristiana tiene eco en la eternidad. Amén. Ahora lo que quiero hacer antes de proseguir, antes de desarrollar bien el tema y de intentar a disfrutar, vamos a dar los textos, voy a daros dos textos base, que son los dos textos más cimentados, más como cimiento, para sustentar esta doctrina o este estudio o esta perspectiva en relación a la Iglesia y a Cristo, que es el tribunal de Cristo, para sentar doctrina. La primera de ellas, y aquí vamos a empezar a analizar, la primera de ellas, el primer texto, lo tengo aquí apuntado, es 2 de Corintios 5:10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, atención ahora, sea bueno o sea malo. 2 de Corintios 5:10. Pero vamos a analizar el texto. Vamos a analizar algunas palabras en su idioma original y para eso, acompáñenme, vamos a ir al pizarrón, vamos a ir a la pizarra y vamos a estudiarlas. Vamos a estudiar este texto poco a poco. Voy a coger la cámara, voy a cambiar la cámara. Ahora creo que eso es. A ver si... Bien. 2 de Corintios... Para el que esté viendo, el que esté entrando, 2 de Corintios 5:10. Este es el texto que vamos a analizar, el primero de ellos. Y como hemos dicho, el texto dice, porque es necesario, quiero que atiendan bien la palabra necesario, porque es necesario, quiero que observes bien el término, compañero. Dice que todos nosotros, dice el texto, o sea, necesario... Y nosotros, Pablo es el que está hablando y Pablo se está contando entre ellos. O sea, le está hablando Pablo a la iglesia y Pablo se está contando entre ellos. Notad bien el término. Dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos. Esta es la palabra que vamos a analizar, que aparece aquí. Comparezcamos. Y la palabra comparezcamos, analizándola en su texto original, es la palabra phanerotenai. Vamos a ponerla aquí, vamos a ir escribiéndola y le voy a explicar. Phanerotenai, esta es la palabra. Es la palabra que traduce comparezcamos. Vamos a analizarla, vamos a entenderlo mejor. Phanerotenai, esta palabra tal cual está declinada en el texto, es un verbo aoristo pasivo infinitivo. Es un verbo aoristo pasivo infinitivo. Y esto le da sentido a la traducción de la palabra. ¿Qué significa phanerotenai? Comparezcamos. Significa, en su sentido, presentarse a uno mismo como formalmente. Presentarse a uno mismo como formalmente. Como ante una autoridad. Es decir, algo importante. Y de las 50 veces que aparece en el Nuevo Testamento, solo aquí, solo en 2 de Corintios 5:10, tiene este sentido y este significado. Phanerotenai viene del lema phaneró, es decir, de este lema. Phaneró, con la ómicron y con la omega. Phaneró viene de este lema, por si alguno lo quiere estudiarlo en un diccionario léxico de griego koineo, griego bíblico. Este es el lema que hay que estudiar. Esta es la declinación en el texto. Verbo aoristo, pasivo indicativo. Por lo tanto, significa que alguien formalmente se presenta ante una autoridad. Es decir, que este texto nos está hablando de que vamos a comparecer. La iglesia se va a presentar ante la autoridad que es Cristo.
porque es Cristo el juez de este tribunal que tiene que ver con nosotros. Después sigue diciendo para que tengamos que recibir conforme lo que hayamos hecho, estemos en el cuerpo, sea bueno, sea malo, lo vamos a ir analizando después. Voy a borrar esto, vamos a poner otro texto. Atención, porque para que noten la palabra comparecer, cómo cambia en otro texto. El siguiente texto está en Romanos 14:10. Romanos 14:10. Aquí está. Vamos a leerlo, lo tengo aquí. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Atención ahora, dice, porque todos compareceremos. Vuelve a aparecer la palabra comparecer, pero ya no es fanerotenai la traducción. La palabra aquí, compareceremos, esta palabra aquí ahora es parastesometa. Parastesometa. ¿Y qué significa esta palabra? Esta palabra es un verbo futuro medio indicativo aquí en el texto. Y viene del lema paristemi. ¿Y cuál es el significado? Presentarse de pie con temblor. Presentarse de pie con temblor ante el tribunal de Cristo. Y el verso 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Atención, déjame volver a poner la cámara. A ver cómo hago ahora, que me estoy perdiendo yo solo. Ahora, bien. Tengo ahí porque vamos a seguir apuntando unas palabras. O sea, hemos visto dos palabras dentro de dos textos que tienen que ver con la profundidad del texto dentro de la base. Ahora, una vez que la iglesia va a ser arrebatada, se van a dar ciertos acontecimientos. El primero es el tribunal de Cristo. Ahora, vamos a analizar también la palabra tribunal, porque la palabra tribunal tiene dos significados en griego. Uno es criterion y la otra es dimá. Pero para eso voy a volver a escribirosla aquí, porque quizás a lo mejor dices, bien la dices, pero quiero ver cuál es, quiero ver cómo va el tema. Bueno, pues vamos a verlo. Vamos a borrar aquí y vamos a ir un rato así, aunque veáis pizarra, pero bueno, sabéis que estoy detrás. O sea, la palabra tribunal en la Biblia, en su idioma original, se traduce de dos maneras y se aplican a dos juicios. Una de ellas es criterium. Es aquí. Una de ellas es criterium. ¿Qué significa criterium? Criterium significa lugar de juicio. Deriva de la palabra griega crino. Crino significa juzgar. ¿Amén? ¿Y qué significa esta palabra? Esta palabra se dice de un tribunal que se le dará lugar a un juicio para buscar culpables, para que haya una condenación. Y este es el término, criterium, es el término que se asocia al juicio del trono blanco, al final de los tiempos. Es decir, que al final de los tiempos, el juicio del trono blanco, criterium, es de carácter condenatorio. En el juicio del trono blanco no hay salvación. Alguno dice, es que se abren los libros de la vida. Sí, eso está ratificando que este juicio criterium es de carácter condenatorio. No hay salvación en el juicio del trono blanco. Ahora, la segunda palabra que traduce tribunal es la palabra que ya todo el mundo conoce, que es vemá, que es
vemá. Y la palabra vemá significa plataforma elevada. Y esta palabra vemá proviene de la palabra griega vaino, que significa dar un paso o subir a una plataforma. Y es la palabra que se asocia al juicio o al tribunal de Cristo o juicio de galardones, el estudio que hoy estamos dando. ¿Por qué? Porque originalmente se refería a un lugar elevado donde se daba un discurso, donde se ejercía autoridad. Y esta palabra se dice de un tribunal donde se dará lugar a un juicio para buscar la dignidad, atención, o la indignidad. Esto tiene que ver, podemos hacer aquí 2 puntos. Esto tiene que ver con la dignidad o indignidad, y esto tiene que ver con pecado y condenación. Por lo tanto, criterium tiene que ver con pecado y condenación, con un juicio de condenación. No hay salvación. Esto se asocia al trono blanco. Esta palabra se asocia al trono blanco y esta palabra se asocia a lo que estamos estudiando. Juicio de galardones. Dignidad e indignidad. Bien, no sé si se me está entendiendo. No sé si se me está entendiendo o tengo que analizarlo en más profundidad. Quiero escucharos, quiero leeros, no sé, decid algo. Yo estoy intentando... Bien, vale, se está entendiendo. Bien, la palabra criterium se asocia a juicio de trono blanco porque este carácter condenatorio habla de condenación, habla de buscar un culpable, habla de castigar, habla de condenar. La palabra vimá está hablando de un lugar para recompensar, un lugar de autoridad. No habla de condenación, sino que habla de dignidad o de indignidad. Es decir, que en el tribunal de Cristo, en el juicio de galardones, el primer evento que nos vamos a encontrar nosotros, la iglesia, con Cristo, es que se va a juzgar la dignidad o la indignidad. Y se va a recibir galardón por la dignidad o se va a perder el galardón por la indignidad de lo que hicimos o de las obras que hicimos. Amén. Por lo tanto, el vimá de Cristo es un tribunal para galardonar, no para condenar. Cuando seamos arrebatados y nos encontremos con Cristo en el tribunal de Cristo, no hay condenación. Es totalmente de recompensa. Ya somos salvos. Todos los que se presentan ante el tribunal de Cristo, que va a ser la iglesia, van a ser juzgados no para condenar, sino para galardonar. Pero vamos a matizar la frase. Para ver la dignidad o para ver la indignidad, que es el término malo que expresa Pablo, que también lo vamos a analizar. Voy a ir borrando esto porque lo vamos a analizar, para que entiendan las palabras que tienen que ver con pecado y con dignidad o indignidad. Es decir, el texto decía, atención, para dar cuentas de las cosas buenas o malas que hicimos. Y aquí habla de buenas o malas. Ahora, hay que analizar esta palabra. Hay que analizar la palabra buena y la palabra mala. En este caso, la palabra mala. Vamos allá. Vamos a la pizarra otra vez. Porque la palabra malo aquí tiene diferentes contextos en la Biblia, y vamos a ver cuál es el que aparece en este texto. La palabra malo aquí, el término malo, no es el término malo cacos o poneras. Esto lo voy a transliterar para que lo entendáis mejor. O poneras, que es la transliteración, no es ni caco ni poneras, porque tanto caco como poneras es malo en cuanto a pecaminosidad. Y no está hablando de malo en cuanto a pecado,
en cuanto al pecado que estamos haciendo. No. El término que aparece en el texto es la palabra faulo. La palabra faulo. Y la palabra faulo es un término que indica malo, pero en cuanto a inutilidad. O sea que en el tribunal de Cristo vamos a dar cuentas al Señor por lo inútil que yo fui en el trabajo a desempeñar, por lo inútil que fue mi obra, por la inutilidad que fue lo que yo hice en el desempeño de mis labores cristianas. Quiero dar una nota, voy a volver a girar la cámara, quiero daros una nota, porque ahora alguno listo y rápido y hábil puede ir directamente voy a ir a un texto griego de la Reina Valera, que es la que usamos, y vas a ver que el texto ahí pone kakos, no pone el término faulo. ¿Por qué? Cuestión de manuscritos. El texto mayoritario utiliza la palabra kakos, mayoritariamente en la Reina Valera. Mientras que los manuscritos del texto crítico, como el sinaítico o el vaticano, presentan la palabra faulo, conforme al texto. Y una de las Biblias que traduce la palabra por faulo, que toma esos manuscritos, es la Biblia de las Américas, que es una de las versiones que yo uso a la hora de predicar. Por eso es la diferencia, para que la puedan entender el porqué. Pero en la mayoría de estos textos, la palabra por el contexto, por la base teológica y por la fuerza que reside, la palabra que se traduce o que se debe traducir es la palabra faulo. ¿Amén? Ahora, ¿cuál es la base del bimá de Cristo? Y luego vamos a entrar en las recompensas rápidamente para dar tiempo a preguntas y terminar. ¿Cuál va a ser la base del bimá de Cristo? La base del juicio de galardones. ¿Cuál es la base? Porque cuando yo hago la pregunta, ¿cuál es la base? Me refiero, ¿qué es lo que se va a juzgar? ¿Qué es lo que se va a juzgar? ¿Por qué se va a juzgar? ¿Qué es lo que se va a tomar en cuenta en ese juicio? Yo voy a daros 4 puntos y voy a intentar desarrollarlo a modo práctico para entenderlo, y luego entramos en las coronas y en la intención de ellas. Primero, lo primero que se va a tomar en cuenta en el juicio es lo indigno y lo inútil que yo fui por causa del pecado que yo hice. No echen el grito al cielo. Primero escúchenme, atención. Escúchenme, déjenme desarrollarlo. Segundo, lo segundo que se va a tomar en cuenta, se va a juzgar los daños no restituidos que se dieron por causa del pecado que yo hice o que tú hiciste, siendo cristianos. Se van a juzgar las obras que hiciste que Él no te mandó a hacer. Y se va a juzgar lo que no hiciste que Él te mandó a hacer. Y cuando uno no entiende estas cosas que están en la palabra, uno vive en la iglesia de una manera vaga. Uno vive en la iglesia sin propósito, sin incentivo del eco de la eternidad que es marcado por tu presente en la vida cristiana. Uno vive pasivo, uno vive inactivo en la iglesia y va al culto y realiza sus funciones, pero de una manera sin incentivo, sin pasión, sin ganas. El no entender estas cosas, el no entender estos misterios. Por eso el que te va a juzgar, habrá un juicio indudable, y el que te va a juzgar va a ser Cristo. Cristo va a ser quien va a juzgar a la iglesia en este juicio. Pero como hemos dicho, no es para condenarte, sino para recibir o no recibir, para ver lo digno o lo indigno que fuiste en tu labor con el Señor. Ahora, ¿qué justificación, yo te pregunto, qué justificación vas a tener ante el juez Cristo, que hoy es tu abogado, que te conoce perfectamente? Dice que su mirada es como llama de fuego que penetra hasta lo más profundo del corazón. Pablo dice que daremos cuentas de sí, es decir, individualmente. Va a ser un juicio que, aunque estemos en el colectivo, va a ser un juicio individual. Nos vamos a presentar cara a cara con Él. Y vamos a ver, se nos va a reflejar nuestras labores, vamos a rendirle cuentas.
de lo bueno y de lo malo. Y cuando he analizado la palabra malo, acuérdense, no es ni poneras ni cacos en cuanto a pecaminosidad, sino que habla de inutilidad. Qué inútil fue en su obra, qué mal hice las cosas, o qué doble intención tenía cuando las hice. Amén. Por eso Pablo dice que daremos cuentas individual, cada uno dará cuentas de sí. Yo no puedo dar cuentas de mi esposa, yo no puedo dar cuentas, estoy actualmente de pastor, y yo no puedo dar cuentas por mis obreros. Cada uno dará cuentas de sí. Amén. Por eso es un juicio particular. Pero lo voy a narrar de una manera práctica, voy a ponerme como ejemplo, voy a tomar ejemplo muy sencillo, pero para que puedan entender estos puntos que quiero desarrollar dentro de este estudio, de este tema, pero que lo quiero hacer de una manera práctica para poder entenderlo. Yo lo voy a narrar de esta manera para hacerlo más entendible. Quiero que supongas conmigo, los que estamos entrando, los que estáis, los que habéis entrado tarde, a lo mejor pues os habéis perdido toda la clase gruesa, toda la base bíblica y en la pizarra las palabras que hemos analizado, pero este programa lo subiré también a YouTube y así el que quiera verlo y tomar anotaciones, pues que lo haga. Amén. Pero quiero que supongamos que yo, voy a ponerme yo como ejemplo, yo estuve 3 años descarriado, que en un momento determinado tuve un problema y me fui. Dejé de asistir al culto, me retiré un poco del Señor y estuve viviendo pues de una manera un poquito desordenada. Estuve 3 años descarriado. Luego de los 3 años me reconcilié con Dios, me reconcilié con el Señor. Pero quiero que tengáis en cuenta que estuve 3 años descarriado como ejemplo para poder aplicar doctrina. Porque de nada sirve que enseñemos doctrina si luego no podemos aplicarla y entenderla en sí y ponerla en práctica en nuestra vida. Así que voy a intentar hacerlo de esta manera, voy a devocionarla un poco en esta manera. Amén. 3 años descarriado, acuérdense. Luego me reconcilié con el Señor, pero quiero que lo tengáis en cuenta. Ahora imagínense, la iglesia ha sido arrebatada, nos hemos ido todos en este instante, y el primer evento con el que nos vamos a encontrar es con el tribunal de Cristo, con el juicio de galardones. Estamos toda la iglesia, esa será la única fila donde nadie se va a querer colar, porque vamos a encararnos con Cristo, vamos a tener que rendirle cuentas a Cristo, vamos a tener que contarle muchas cosas y vamos a ver muchas cosas que hicimos, porque se van a reflejar en el presente. ¿Cómo? No lo sé, yo voy a poner un ejemplo, eso no lo sabemos, está vedado, pero va a ser así, porque la Biblia lo enseña. Amén. Ahora atiéndanme, ahora me toca a mí, y yo tengo que reconciliarme con Él, o yo tengo que rendirle cuentas a Él en un lugar individual, Él y yo, cara a cara. Y ahora Jesús me va a llamar Israel, voy a usar mi nombre por si sigo con el mío en el cielo, y ahora yo me presento frente al Señor. Es un ejemplo que voy a poner para poder entender lo que estamos hablando hoy, que es doctrina, y son cosas que quizás no hemos hablado o no se hablan mucho. Yo me presento ante el Señor, entiéndanme. Sí, Señor. Y él me dice, ¿Israel Jiménez? Sí, Señor. Es un ejemplo para que puedan entenderme. Número de DNI, tal, 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 nombre tal, hijo de tal, de fulana de tal. Sí, Señor, aquí estoy. ¿Naciste el 8 del 6 del 80? Sí, Señor. ¿Siervo activo en mi obra? Sí, Señor. Y de repente se enciende una plasma de 72 pulgadas, como las de cine, bueno, más grande. Uso este lenguaje para hacerme entender, ¿vale? Para hacerme más cercano. Quiero que me vayan entendiendo. Se enciende una plasma grande, una televisión grande, y ahora la pantalla se empiezan a visualizarme, amén, a visualizarse imágenes de mi vida, imágenes de mi trayectoria cristiana. Atención. Y ahora el Señor apuntando las imágenes que yo estoy viendo, porque no tengo otra forma de ver cómo va a ser, no lo sé. Entonces yo uso un lenguaje figurado para que me puedan entender. Viéndose las imágenes, yo tengo que dar cuentas de sí, de lo que me va a enseñar. Atención, atención. Me dice, ahí dice que te convertiste el 18 del 5 del 92. Yo digo, sí, Señor. Que empezaste los estudios bíblicos a la edad de 13 años. Sí, Señor. Que te bautizó, pasa mi vida rápido, que te bautizó fulanito de tal. Sí, Señor. Y de pronto, atención, se pone la pantalla en negro. Y yo le digo, ¿qué pasa, Señor?
Y él me dice, ¿sabes por qué se ha parado la pantalla? ¿Por qué se ha puesto en negra? ¿Por qué no se ve más nada? Y no sé, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué se ha parado la pantalla? Y ahora el Señor me dice, porque ahí me está diciendo que estuviste 3 años descarriado. Acuérdense que os he dicho que os acordaseis que estuve 3 años descarriado. Y ahora me dice el Señor, yo quiero que me des cuentas por esos 3 años que estuviste en el pecado. Aquí ya empieza el rendirle cuentas. Hemos dicho que no es un juicio para condenarnos, pero sí que es un juicio para recompensarnos o ver lo útil o lo inútil que fui en la labor. ¿Amén? Ahora yo digo, no entiendo nada, Jesús. Y yo ahora, mi mente se va a otro estado. Yo le digo, no entiendo que si la Biblia dice que abogado tenemos, que es Cristo, sea tú, y que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, o sea, tu sangre, lo hizo en la cruz del Calvario. Cristo, no entiendo qué está pasando. Si ya me perdonaste el pecado, ¿por qué me estás pidiendo cuentas ahora? ¿Y sabes lo que me responde Jesús? Me dice, yo no te estoy pidiendo que me des cuentas por los pecados que cometiste en esos 3 años. Yo ya te los perdoné cuando te arrepentiste. Yo te estoy pidiendo que me des cuentas por los 3 años que estuviste en el pecado. Porque el pecado yo te lo perdoné, pero el tiempo que estuviste en el pecado yo no lo voy a pasar por alto. Y ahora empiezo a rendirle cuentas. Y ahora él me dice a mí, ¿tú sabes lo que yo pude hacer contigo en esos 3 años? Atención, vamos a ponernos serios, porque he dicho que aunque este evento es futuro, pero es el eco de tu presente, como tú vivas tu vida cristiana. ¿Amén? ¿Tú sabes lo que yo pude hacer contigo en esos 3 años? ¿Tú sabes las almas, me dice Cristo a mí, que se podían haber convertido y no se convirtieron por tu mal testimonio? ¿No dice Pablo, hermanos, en Hebreos 12:15, que tengamos cuidado de nuestro testimonio ante los que nos ven, ante los que nos oyen? No vaya a ser que brote una raíz de amargura en ellos y dejen de conocer la verdad. Por lo tanto me dice, lo que yo pude haber alcanzado, Israel, contigo en ese tiempo, a eso es a lo que yo te estoy pidiendo cuentas, que me des cuentas. Porque el término tiempo en griego tiene 2 significados, tiene 2 palabras. Uno es cronos y otro es kairos. No los voy a escribir porque esto ya es más entendible, esto ya es más conocido. Hemos escrito las palabras más difíciles y las que tenían que ver con el peso doctrinal dentro del texto, que los textos que son como base para juicio de galardones. Pero ya saben ustedes, lo hemos visto muchas veces, lo hemos escuchado muchas veces. El término tiempo tiene dos significados en griego, cronos y kairos. El cronos es de donde se deriva el término cronómetro, cronología. El cronos es el tiempo de los hombres. Es el tiempo que se define en segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, decenas, quintenas, milenios, en siglos. Ese es el cronos, el tiempo de los hombres. Pero el kairos es un momento específico. Atención, el kairos es un momento específico, es un momento oportuno, ajustado a la voluntad de Dios. Es decir, el kairos es el tiempo de Dios dentro del tiempo de los hombres. Es cuando Dios decide hacer algo ajustado a su voluntad, con un designio. Y Dios decide hacer eso, ¿dónde? En el tiempo de los hombres, en el cronos. Ahora, vamos a ir dándole a la imaginación otra vez. Vengan conmigo, ¿vale? Vamos a la imaginación, siguiendo dándole a la imaginación de mi encuentro con Jesús en el tribunal. Él me sigue diciendo, tú te jactas del kairos, tú te jactas de tu kairos, pero mientras tú no administres bien tu cronos, tu tiempo, yo nunca desarrollaré mi kairos en ti. ¿Sabías que a los 3 años, me dice el Señor, que estuviste en el pecado, te sacaron de mi voluntad? Te sacaron de la disposición que yo tenía de usar mi kairos dentro de tu cronos, mi tiempo dentro de tu tiempo. Pero como fuiste, Israel, una mala administración de tu cronos,
yo no pude desarrollar en ti mi kairos. Amigos, no hay tiempo para perder el tiempo. No hay tiempo hoy para la mentira. No hay tiempo, iglesia, para el engaño. No hay tiempo para la envidia. No hay tiempo para la competencia. No hay tiempo para la crítica dentro de la iglesia. Hoy tenemos la expectativa, con este tema que intento aplicaros, de tener una iniciativa, un incentivo para poder saber que lo que hacemos en la tierra tiene repercusión en el cielo. Amén. Por lo tanto, esos 3 años que estuviste fuera del propósito de Dios, me restaron o me restarán galardones. Pero también me dice el Señor, seguimos, ¿vale?, en este tema. Pero también me dice el Señor, o también os he dicho, que daremos cuentas de los daños no restituidos que se dieron por causa del pecado que yo hice o que tú hiciste. También daremos cuentas en ese juicio de galardones, en ese tribunal de Cristo, donde tendremos un careo personal con el Señor. Zaqueo, en la Biblia, vemos que él entendió bien esta ley. Él dice, Zaqueo, en un momento determinado de su historia, yo le regresaré 4 veces lo que le quité a la gente. Lo entendió. Y Jesús dijo, este hombre entendió lo que es la salvación. Es la ley de la restitución. Por eso yo no puedo entender hoy en día, voy a aplicarlo a la iglesia, cómo en la iglesia, habiendo gente lavada con su sangre, y son de la iglesia, cómo en la iglesia puede haber gente que hacen daño, que premeditan con alevosía, que tienen odio, que son vengativos, que son celosos, que son competitivos dentro de la iglesia, no sabiendo, hermanos, a la luz del tema que hoy estamos impartiendo, que de todo esto daremos cuenta al Señor. Algunos dicen, bueno, es un juicio, está ahí arriba, ya será, es en la eternidad. Sí, pero es que eso que es en la eternidad se juzga por tu presente. Se juzga por tu presente. Y este tema, el fin de que yo imparta estos temas, es vivir con fidelidad, vivir con propósito dentro del presente de la iglesia, de lo que tú desarrollas en tu vida cristiana. Y es lo que el Señor nos mueve a enseñar, a decir, porque es la responsabilidad que como siervos de Dios tenemos. O sea, me sigue diciendo, en esta imaginación que estamos dando, la gente, yo os digo que la gente que no se convirtió al Señor, quizás por tu testimonio, también se dará cuenta de eso. Porque lo que el Señor borra es tu pecado, pero los daños los tienes que restituir tú. Voy a poner un ejemplo práctico sobre que el dar cuenta sobre los daños no restituidos. Voy a poner un ejemplo práctico. Imagínense, yo qué sé, está el Adolfo de Madrid. Adolfo de Madrid, Dios te bendiga, compañero. Conmigo ahí siempre. Vamos a poner que al Adolfo de Madrid, el cual tiene un canal también que yo invito a que lo sigáis, son cultos bendecidos. Amén. El Adolfo de Madrid, imagínense que le ha tocado 1 millón de euros. Así sea. Y mañana te llame yo por teléfono para empeñarme contigo. Amén. Ahora imagínense que le ha tocado 1 millón de euros. Y ahora yo, que es mi amigo, yo lo llamo y le digo, mira, Adolfo, necesito 6.000 euros. Me ha salido un género y de verdad que no tengo. Palabra de honor, déjame 6.000 euros. Y él, como buen amigo y cristiano, toma los 6.000 euros. Ahora, yo he cogido los 6.000 euros y me he descarriado. Me he ido directamente al mundo y me los he gastado malamente. Luego el Señor me ha perdonado, me he arrepentido, me he reconciliado y vengo al culto, me encuentro con el Adolfo y yo le digo, Adolfico, escúchame, dame un abrazo, perdóname, Dios ya me ha perdonado, pero quiero que me perdones tú. El Adolfo me da un abrazo y me dice, te perdono, pero devuélveme los 6.000 euros. Porque la sangre de Cristo limpia el pecado, pero no paga deudas. Amén. Quiero que atiendan bien esto. Hay a veces que estando en el contexto cristiano, yo he cometido un pecado o mi vida se ha roto en un momento de la historia y ese error mío, ese pecado que he cometido, ha dañado a otras personas.
Daré cuentas al Señor por los daños que yo no he restituido en esta tierra por causa del pecado que yo hice, por consecuencias de mi pecado. Y esas consecuencias tengo el deber moral, el deber físico, el deber económico de solventarlo y de ayudar y de restituir en esta tierra. Amén. Por lo tanto, si yo eso no lo hago, tendré que darle cuentas al Señor por ese daño no restituido. Que Dios nos ayude a entender esto, para que cuando cometamos un error en el camino, un error que dañe a otras personas dentro de la iglesia, que tengamos la capacidad moral, bíblica y teológica para entender que tienes la obligación de restituir ese daño en esta tierra, para que no tengas que rendirle cuentas al Señor por lo no restituido y que eso llegue a restarte galardones. Pero es que también le vas a dar cuentas al Señor, yo le voy a dar cuentas a Dios por lo que yo hice que Él no me mandó a hacer y por lo que yo no hice que Él me mandó a hacer. Y cuando estés delante de la presencia del Señor, ¿sabes lo que te va a decir el Señor? Dame cuentas de lo que te mandé a hacer. ¿Sabes una cosa? Que nadie es culpable de tus fracasos. Solamente tú, solamente yo de los míos. Y por eso, por tus fracasos, que solamente tú eres culpable, le tendrás que dar cuentas a Dios. Ahora atención, vamos a volver a la pantalla, a esta imaginación interactiva que estoy haciendo en esta noche con ustedes, ¿vale? Vengan conmigo para poder entenderlo. Vamos a volver a la pantalla. Jesús me vuelve a decir ahora, dame cuentas de lo que te mandé a hacer. Ahora, escúchenme bien, ¿vale? Me voy a inventar un super currículum a favor de mí, ¿vale? Para que lo entiendan. Me lo voy a inventar, hacerlo grotesco para que puedan entender la comparación. Se enciende la pantalla esa de nuevo y el Señor me dice, mira, se va a ver ahora ahí todo tu currículum, todas las obras que has hecho. Ahora atención, y ahora ahí yo me jacto y digo, fundé el centro de rehabilitación para los niños de la calle, para los alcohólicos. Mira, Señor, yo fundé institutos bíblicos, escribí 15 libros, hice campañas internacionales. En mi campaña, Señor, se convirtieron 10 millones de almas. Ciegos vieron, sordos oyeron, mudos hablaron, incluso hasta resucité muertos. Señor, mira, la universidad teológica en la que estudié. Y ahora Jesús me va a decir, para un momento, Irra, pausa. Tranquilo. Sí, eso fue lo que tú hiciste. ¿Dónde está lo que yo te mandé a hacer? ¿Cómo? Yo le digo al Señor, no lo entiendo. ¿Cómo? Y Él me vuelve a decir, sí, eso que estamos viendo. Me ponía aquí, ya está, que me ponía un mensaje ahora. Eso que estamos viendo es lo que tú hiciste. ¿Dónde está lo que yo te mandé a hacer? Y ahora yo le pregunto, Señor, pero ¿y eso que acabo de hacer? Eso que ha sido mi vida, ¿no es tu obra, Señor? ¿Eso no es tu obra? Y ahora el Señor me dice, bien dijiste, estuviste 24 años haciendo mi obra y nunca hiciste mi voluntad. Ahora, imagínense cómo me quedo yo. Sabiendo, hermano, sabías, hermano, que me escuchas, hermana, que me escuchas, que aun haciendo cosas buenas puedes desagradar a Dios. Porque si lo bueno que estás haciendo no fue lo que Dios te mandó a hacer, eso para Dios no cuenta. Porque bien propusiste en tu corazón templo para mí, David, y tu motivo es muy correcto. Pero no te toca a ti hacerlo, deja que Salomón lo haga. El motivo era correcto, pero si David hubiera hecho esa buena acción, hubiera pecado, aunque su motivo era correcto. Y ahora me dice el Señor, eso no fue lo que yo te mandé a hacer. Ahora se refleja la pantalla, estamos viendo la pantalla, y me dice Jesús, mira, ¿ves a ese matrimonio? Ejemplos sencillos para que me puedan entender, ¿vale? ¿Ves ese matrimonio que no era de tu círculo social, que no era de tu clase, que no vestía como los demás, que llevaba los zapatos rotos,
que habiendo escuchado la palabra en la calle, entraron a la iglesia, pero no viendo atención ni cariño por tu parte, que eres el pastor, se marcharon. Eso es lo que yo quería que hicieses. Ay, Dios mío. Ahora yo me enfado. No hay enfado en el cielo, pero para que me entiendan, por favor, para que me vayan entendiendo. Perdona, Jesús, ¿vas a comparar a ese matrimonio con todo esto? Y ahora sabes qué me dice el Señor, sabes cuál va a ser la respuesta en ese careo personal con el Señor, en ese rendirle cuentas, en este juicio. Yo no lo puedo comparar, porque lo que tú hiciste fue mi obra, pero atender a ese matrimonio era mi voluntad. Vengan conmigo ahora, vamos a recordar un pasaje bíblico. Hechos 16, 6. Porque nosotros quisimos ir a Bitinia y el Espíritu Santo nos lo prohibió. ¿Nos prohibió qué? Predicar el Evangelio en Bitinia. ¿Es de Dios predicar el Evangelio, hermanos? Sí. Y sigue diciendo el texto. Después quisimos partir a Mitia y nos fue prohibido por el Espíritu. Y vimos un varón a lo lejos macedonio que nos decía, pasa por Macedonia y ayúdanos. Y entendimos, dice el texto en el compuesto original, y entendimos que la voluntad de Dios era que estuviéramos en Macedonia, no en Mitia ni en Bitinia. ¿Por qué, hermanos? Porque en Mitia y en Bitinia estaba la obra de Dios, pero en Macedonia estaba la voluntad de Dios. Por eso nadie va a recibir recompensas por obras, sino por la intención y el carácter de la obra. Lo que se va a galardonar no es las muchas obras que hagamos en la tierra, lo mucho que yo he pastoreado, lo mucho que yo he visitado, lo mucho que yo he extendido la mano. No es la obra en sí, porque dice la Biblia que se presentan diferentes tipos para edificar o sobreedificar en el fundamento. Se habla de heno, paja y hojarasca, y de plata, oro y piedras preciosas. Dicen que ambas obras pasan por el fuego. Las que han sido hechas desde la arrogancia, las que han sido hechas por motivos egoístas, las obras que se han hecho para buscarme un nombre, un podium, un aplauso, un lugar. Todo eso voy a tener mi recompensa aquí en la tierra, el aplauso del hombre, la veneración del hombre, el lugar que buscaba, pero no va a haber galardón, recompensa o corona en el cielo, porque no ha habido una intención correcta detrás de esa obra. Por eso pasará por el fuego y se quemará. Por eso dice la Biblia, porque se agrada más Jehová de la obediencia que de los muchos sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. O sea, no son las muchas obras, es cómo hiciste, cuál fue la motivación, cuál fue la intención de las obras. Amén. ¿Hasta aquí se está entendiendo, por favor? Intento no ser muy complicado, he intentado aplicarlo de una manera práctica, pero para que se pueda entender. Porque quiero hablaros ahora sobre las recompensas. He aplicado esto, que es lo que se va a exponer, qué careo vamos a tener con él, más o menos. Pero ahora quiero hablar y quiero clasificar las recompensas y explicar quizás algo que pocas veces predicamos o explicamos, por desgracia. Vamos a ver la clasificación de las recompensas. La Biblia habla de galardón, habla de recompensa y habla de corona. Por lo tanto, hablamos de coronas eternas. No es una corona física. Habla de la representación de algo por lo cual has sido galardonado, se ha acabado una carrera o has llegado a la conclusión de algo que el Señor ha marcado. Por eso habla de coronas eternas. Y el Nuevo Testamento menciona varias coronas asociadas a recompensas específicas. En 1 Corintios 9:25 aparece la corona incorruptible. Atención, incorruptible. Vamos a describirla un poco. Galardón, la corona incorruptible es el galardón para quienes viven en autocontrol y vencen sus deseos carnales. Para aquel que continuamente en la vida cristiana
uno vence a los deseos carnales, uno tiene autocontrol en su concupiscencia, él recibe una corona incorruptible. ¿Qué significa esta corona? Significa o refleja, el brillo de esa corona refleja dominio propio. El brillo de esa corona refleja obediencia espiritual. Voy a daros algún ejemplo porque me gusta exprimir la teología, exprimir el estudio a algo práctico, entendible. Un cristiano que prioriza los valores espirituales frente a las tentaciones materiales. Cuando la concupiscencia le llama y hay tentaciones materiales, el cristiano que valora más o prioriza los valores espirituales es aquel que tiene dominio propio, obediencia espiritual, y su corona incorruptible brilla de obediencia y de dominio propio. Cuando se habla de corona incorruptible, se está hablando de una recompensa eterna. La palabra incorruptible habla de algo que no se corrompe, algo que Dios ha dado a las personas que le han sido fieles en esta vida. Ahora, quiero que pienses en ello como un premio espiritual, no como algo físico, no como una corona real, donde te la puedes poner en la cabeza. No, va mucho más allá, es más profundo el significado. Aunque el cuerpo glorificado también es incorruptible, de ahí el contraste, corona incorruptible, ya tenemos un cuerpo incorruptible, cuerpo glorificado. Es decir, que no se desgasta, que no se enferma, que no muere, el cuerpo glorificado. Pero también a la corona se le llama corona incorruptible. ¿Por qué? Porque es como el símbolo de la victoria de tu fe, el símbolo de la victoria de tu dedicación, de tu esfuerzo por vivir como Dios quiere. Representa el gozo, el honor de estar con Él para siempre en el cielo. Así que mientras tu cuerpo glorificado, atención, tu cuerpo glorificado es un regalo que Dios te da como parte de la resurrección, la corona incorruptible es el premio que celebra tu vida vivida en fidelidad y en amor. Es como la medalla de oro espiritual al final de la carrera de la vida. Eso es la corona incorruptible. Pero es que 2 de Timoteo, capítulo 4, atención, versículo 8, se describe la corona de justicia. Y la corona de justicia, si pudiésemos describirla, es dada a quienes esperan y aman la venida de Cristo. Aman la promesa que se asocia a su regreso, a su venida. Y ahora alguno puede decir, todos amamos la venida de Cristo, todos esperamos la venida de Cristo. Sí, técnicamente sí, intelectualmente sí, pero vivo de una manera que no refleja lo que creo. Vivo mi vida cristiana de una manera diferente a lo que yo digo, de esperar la venida y las promesas del Señor. A eso es lo que se refiere esta corona de justicia. El ejemplo que yo puedo daros es que son personas que perseveran en santidad esperando el retorno del Señor. Viven en santidad esperando que Cristo venga. La corona de justicia que es mencionada en 2 de Timoteo 4:8 es una recompensa especial. Y es que Dios va a dar a las personas que han vivido fielmente para Él y que han esperado con amor y con anhelo el regreso a por su iglesia. No es la justicia de Cristo. Atención, la corona de justicia no es la justicia de Cristo, que ya la tenemos porque hemos creído en Él. Esto te la da en el momento de aceptar su salvación. Somos justificados en Él, somos justos en Él, somos posicionalmente justos en Él. No es la justicia de Cristo esta corona, sino que es una forma de decir de esta manera: has terminado bien, cumpliste con tu llamado, aquí está tu premio. Ahora, ¿por qué se le llama corona de justicia? Ya he dicho que ya somos justos por Cristo, pero la corona de justicia es un reconocimiento final para quienes han vivido de acuerdo con esa justicia que Cristo ha impartido en nosotros, creyendo, obedeciendo y perseverando hasta el fin. Es como si al final de la carrera de la vida Dios te dijera: bien hecho, corriste con fe, aquí está tu corona como premio por vivir para mí.
Amén. Y eso es la corona de vida. Ahora, ¿qué significa esto para el cuerpo glorificado? Atención, porque corona de justicia, ¿qué significa esto para el cuerpo glorificado? Porque aunque el cuerpo glorificado ya tiene la justicia de Cristo de manera total, esta corona de justicia no es algo físico o algo que se añade al cuerpo. No, es un símbolo de victoria espiritual. Refleja tu fidelidad y tu deseo de estar siempre cerca del Señor. Representa la recompensa por vivir con un corazón justo que anhela el Señor. Por lo tanto, puedo resumir que la corona de justicia no es un extra para el cuerpo glorificado. Es como un premio, un trofeo celestial que honra tu fidelidad a Dios durante tu vida en la tierra. La justicia de Cristo te salva, pero la corona de justicia celebra que viviste de acuerdo con esa salvación en la justicia de Cristo. Amén. Quiero hacerlo así, exprimirlo un poco, explicar conceptos quizás nuevos, pero marcarlo así, terminar el tema, dar un tiempo de preguntas y dejar el siguiente tema para el que viene. Pero me quedan un par de coronas, por si alguno se queda con el gusanillo. La tercera corona que la Biblia nos habla es la corona de vida, en Santiago 1:12 o Apocalipsis 2:10. Y esta corona es para quienes resisten las pruebas, las tentaciones y las persecuciones. Atención. ¿Qué significa? Significa o simboliza victoria sobre el sufrimiento y la fidelidad hasta la muerte. Hasta la muerte. Ejemplos, los mártires, los creyentes que soportan o que soportaron persecuciones con fe firme, los que somos perseguidos, creyentes que sufrimos y en ese sufrimiento nos mantenemos firmes, soportamos. La corona de vida es una recompensa especial que Dios promete a quienes han sido fieles, a los que han soportado con amor y con paciencia los momentos difíciles de la vida. Atención, como prueba de persecución o sufrimiento. Es un símbolo de victoria para los que se rinden en su fe, incluso cuando todo es complicado. Cuando no abandonan, cuando se mantienen. Ahí está la corona de vida. Ahora, la pregunta: ¿por qué se le llama corona de vida? Se llama así porque premia a quienes demostraron su amor a Dios al perseverar hasta el final, incluso frente a la muerte o ante el dolor. Es como si Dios dijera: pasaste por todo eso y no me dejaste. Ahora aquí está tu premio, una señal de vida eterna y de victoria que te pertenece. Amén. Entonces, ¿en qué se diferencia de la vida eterna? Porque corona de vida, pero es que tenemos vida eterna. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre vida eterna y corona de vida? Amén. La vida eterna es el regalo básico que todos los que creen en Jesús reciben automáticamente cuando creen en Él. Todos los salvos tendrán vida eterna. Y la corona de vida es un premio especial para quienes no solo tienen fe, sino que también fueron fieles, fueron valientes durante las pruebas, las enfermedades. Un ejemplo para entenderlo mejor. Voy a masticarlo un poquito más. Es como participar en una carrera. Mira, todos los que terminan la carrera reciben una medalla por participar. Eso sería la vida eterna, un regalo para todos los creyentes que han recibido a Cristo. Pero para aquellos que enfrentaron los mayores retos en la carrera o que hicieron algo extraordinario durante la carrera, recibieron un trofeo especial. Esto es la corona de vida. Amén. Resumiendo, la corona de vida no es lo mismo que la vida eterna que tendrás con tu cuerpo glorificado. Más bien es un honor especial que Dios te da como un reconocimiento por haberte mantenido firme y fiel en medio de los momentos difíciles de tu vida. Es una manera de mostrar que tu perseverancia fue valorada y fue recompensada. Cuarta corona de gloria, me quedan dos y termino. ¿Cuál es la corona de gloria? Esta yo me lleno de gozo, porque la corona de gloria, entre un contexto amplio, es también dedicada para los pastores y líderes espirituales que son fieles en su ministerio, fieles en su servicio. El significado sería el reconocimiento a la entrega y al cuidado del rebaño, que hemos cuidado el rebaño no en las muchas obras, que es lo que no se va a recompensar,
sino en la intención con la que yo traté, cuidé y me dediqué al rebaño del Señor. Ejemplo, un pastor que lidera que con humildad, que lidera con amor, que lidera con dedicación, ahí tiene la corona de gloria. La corona de gloria es un premio especial que Dios otorga a las personas que dedicaron su vida a cuidar y a guiar a otros espiritualmente, como pastores, como maestros, como líderes de algún ministerio, como líderes de algún lugar de autoridad dentro del contexto de la iglesia. Aunque todos los creyentes recibirán la gloria eterna en el cuerpo glorificado, esta corona de gloria es un símbolo extra, una forma en la que Dios va a decir: gracias por ser un buen pastor para mi pueblo, por cuidar con amor y por cuidar con fidelidad. ¿Por qué corona de gloria? ¿Por qué se le llama así? Se le llama así porque refleja el honor y la gratitud de Dios hacia quienes trabajaron para llevar a otros más cerca de Él. No es la gloria eterna la corona de gloria. No es la gloria eterna que todo cristiano ya tiene gracias a Cristo, sino una recompensa adicional para aquellos que desempeñaron un papel especial como guías espirituales. ¿Qué la hace especial a esta corona? Es como un reconocimiento que no solo fuiste salvo, sino que hiciste un gran trabajo cuidando a los demás. Compartiste el Evangelio, pastoreaste, ayudaste a otros a crecer en su fe, y todo esto sin buscar gloria para ti, sino para Dios. La intención fue buena. Amén. El ejemplo, un ejemplo sencillo. Mira, voy a daros un ejemplo sencillo. Imagina que todos los cristianos están en una celebración celestial. Todos reciben la gloria eterna como si fuera una medalla de entrada. Pero aquellos que guiaron, aquellos que sirvieron a otros, reciben además un trofeo especial que dice, abajo, dice: fuiste un líder fiel que ayudó a muchos en su camino hacia mí. Bien hecho. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la gloria eterna y la corona de gloria? Atención, la gloria eterna es un regalo de salvación que todos los que creen en Jesús tienen. Y la corona de gloria es un premio adicional para quienes tuvieron el papel especial de ser guías, de ser maestros, de ser pastores, y lo hicieron fielmente para el Señor. No hicieron, como dice la palabra, que unos predican por envidia, por pleito, por vanagloria, y otros predican por amor a la verdad. Es decir, no es lo que hagas, es la intención, cómo lo has hecho. Y la última, la corona de gozo. ¿Y a quién es otorgada la corona de gozo que menciona Primera de Tesalonicenses 2:19? Otorgada a quienes ganan almas para Cristo. Y aquí ya no solamente es tema de pastores. Tú, en tu labor cristiana, como oveja, como ovejita, tienes también la capacidad de ganar en la intención de esa obra que tú hagas en traer a las almas para Cristo, en hablar de Cristo, en traer a Cristo. Amén. Significa recompensa por el impacto eterno al guiar a otros al Salvador. La corona de gozo es un premio especial que Dios te da por haber ayudado a que otras personas conocieran a Jesús. Por lo tanto, ¿por qué se le llama gozo? Porque es corona de gozo si ya en el cielo vamos a tener gozo. Se llama así porque representa una alegría especial, la satisfacción de ver las personas que están en el cielo gracias a tu testimonio, gracias a tu amor, gracias a tu trabajo para acercarles a Dios. ¿En qué se diferencia del gozo eterno? Se diferencia que el gozo eterno es algo que todos los creyentes tienen automáticamente al estar ante la presencia del Señor con cuerpo glorificado para siempre. Y la corona de gozo es la alegría única de saber que tu vida impactó a otras personas espiritualmente y que también ellas están allí gracias a lo que hiciste por compartir tu fe. Es como un premio que dice: tu esfuerzo por acercar a otros a mí valió la pena. Aquí está tu recompensa. Amén. Bien, quiero terminar porque si me dejo esto, mal asunto. Porque también parte o las recompensas, galardones o coronas también son reconocimientos que pondremos en acción en el reino milenial. La Biblia nos habla de que habrá autoridad en diferentes rangos en el reino milenial y también va en base
a los galardones, a las coronas o a las recompensas. También nos habla de una reputación y de un honor conforme a Apocalipsis 3:12, donde se mencionan que los vencedores serán hechos pilares en el templo de Dios y llevarán su nombre simbolizando prestigio eterno. También tienen que ver coronas, recompensas y galardones con la reputación y con el honor. Y también con una gloria personalizada, que no puedo explicar porque no lo sé, pero sí la Biblia me dice que cada creyente reflejará en algún grado la gloria de Dios conforme dice Daniel 12:3. Dice Daniel 12:3 que los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento y los que guiaron a muchos a la justicia como a las estrellas. Es decir, que los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento y los que guiaron a otros a la justicia brillarán como las estrellas. Y esto destaca que las recompensas también se manifiestan en esplendor y en dignidad del creyente glorificado. Amén. Quiero finalizar aquí el segundo tema, son las 12. Justo y clavado. Ya la siguiente semana estaremos hablando del tercer evento en el cielo, del segundo evento en el cielo, el tercer tema, que tiene que ver con la Iglesia y con Cristo, una vez que hemos sido galardonados, una vez que hemos sido recompensados, que también se ve como las acciones justas de los santos. Es una frase que engloba también el tema. Luego pasaremos a las bodas del Cordero, y ese será el tema para la semana que viene. Amén. Ahora, si hay alguna pregunta en relación al tema, yo voy a leer en el escritorio y vamos a intentar ir respondiendo. Espero haberles sido de bendición, espero que se haya entendido el tema y lo he hecho lo mejor que he podido y lo he intentado explicar lo mejor que he podido. Sí, sé que a lo mejor no hay muchas preguntas en esto porque es un tema muy claro y lo he intentado desgranar lo más claro posible. Sé que aquí no hay muchas preguntas. Bueno, no pasa nada. El siguiente tema, si hay más preguntas, pues entonces no tendremos problemas en responder. Bien, estoy mirando a ver si hay alguna, estoy buscando por si ahí tengo alguna que pueda responder. Voy a intentar responder las preguntas asociadas al tema de hoy, ¿vale? Si hay preguntas para temas futuros, me gustaría que, por favor, con mucho respeto, responderlas en ese tema, para no irnos, para quedarnos hoy, yo lo que espero en esta noche, haber incentivado en ustedes el deseo de vivir en esta vida y de desarrollarnos cristianamente hablando dentro de la Iglesia de una manera fiel, de una manera legal, no en las muchas obras, sino en la intención de las obras que hagamos. Eso es lo que se va a recompensar. Aquí el Rafa Monteiro hay una pregunta, hermano Israel, ¿cuándo vas a contar de los seres queridos? Contaremos de los seres queridos en el siguiente tema, en las bodas del Cordero. Ahí hablaré un poco sobre los que están en el cielo. Nada, veo que no hay preguntas, mejor. Señal de que hoy me he explicado mejor y lo habéis entendido mucho mejor. Bien. Este tema, aunque es, como he dicho, aunque es un tema que tiene un eco futuro, pero está condicionado por tu presente. Vive de una manera que lo que quieras para ti, quiérelo para los demás. Y lo que no quieras para ti, no lo quieras para nadie. Que todo lo que hagas en tu vida cristiana sea de corazón. Que la intención sea fiel al Señor. He intentado explicar el tema de las coronas dándole algún matiz nuevo, entre comillas, ya me entienden ustedes, para que entiendan qué significa, cómo puedo alcanzarlo. He explicado haciendo un ejemplo yo mismo en mi vida propia con ese encuentro futuro, para ver por qué puedo perder la salvación. Bien, ¿hay alguna pregunta que está surgiendo? Sí, y los que estamos enfermos y estamos en Dios con todas nuestras fuerzas, eso recibes corona por eso, lo hemos mencionado. Lo hemos mencionado. Y los que estamos enfermos y estamos con Dios, ¿qué simbolizan las coronas según la Biblia? Lo he mencionado. Coronas
coronas, galardón y recompensa representan lo mismo, son reconocimientos a la fidelidad, son autoridad delegada en base a esa fidelidad en relación al milenio y al estado eterno. O sea, son detalles que he mencionado, que no es que se coloque una corona física, sino que el brillo de ese momento, de esa gloria o de ese reconocimiento o de ese agradecimiento que el Señor da en base a la dedicación, en base a la intención del trabajo. Una pregunta del hermano Dani, de parte de Triple Gypsy. Israel, una pregunta. ¿Las coronas son reales literalmente? No, no son reales literalmente. Por eso hay 5 coronas. Se mencionan 5 coronas, pero se menciona también galardón y recompensa. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Galardón, recompensa y corona es sinónimo para hablar de dignidad, para hablar de honra, para hablar de reconocimiento, de la manera como más o menos lo he intentado explicar en esta noche. ¿Tendremos cada uno una gloria diferente en relación al galardones, recompensas o coronas? Sí, no gloria en relación, lo he especificado, he hablado de la gloria del cuerpo glorificado y de la gloria de la corona de gloria. Es diferente, no es lo mismo. Es decir, se entenderá esa bendición, o se entenderá esa dignidad, o se entenderá esa nomenclatura que el Señor tenga contigo, o ese cargo de autoridad milenial, o esa responsabilidad, se entenderá por medio de la recompensa. Lo que se hace en privado, porque daremos cuentas individualmente, lo que se hace en privado luego se manifestará públicamente en base al galardón, recompensa o corona que uno pueda obtener en el cielo, en base a como aquí hemos vivido la intención de las obras. Dice, ¿pero qué corona era? ¿A qué corona? ¿A la que estaba enfermo? ¿Te refieres? Creo que es al que estaba enfermo. Es la corona de vida. La corona de vida es la que se asocia a las personas que, estando enfermas, mantienen su fidelidad y aguantan hasta el final. Es la corona de vida, que está en Santiago 1:2 y Apocalipsis 2:10. O sea, corona de la vida, de la gloria y del regocijo, digo, hay 5 coronas. Hemos hablado de 5 coronas. No es que solamente haya 5 coronas. La Biblia nos deja ver el panorama que tiene que ver o que está hilvanado en relación a las coronas, en relación a las recompensas y a los galardones. Nos hablan de 5, nos deja ver 5 aspectos de cómo podemos vivir y desarrollar en esta tierra y podemos recibir esa recompensa, que es una nomenclatura, que es un lugar de autoridad, que es un reconocimiento público, que es una intimidad personal, que tiene que ver con asociaciones en el milenio, que tiene que ver con lugares de responsabilidad en el estado eterno. Todo eso tiene que ver o está representado en la corona, en el galardón y en la recompensa. No habrá jerarquías en relación a los seres, a las personas que estemos en el cielo. No hay jerarquías. Unos no van a ser más grandes que otros. Unos no van a tener más gloria que otros. Tenemos todos el mismo cuerpo glorificado, la misma condición. Lo que sí hay nomenclatura, hay responsabilidad. Os voy a poner un ejemplo para que puedan entenderme, ¿vale? Que es el ejemplo que suelo poner para que puedan entenderlo, ¿vale? Para que puedan entenderlo. Yo tengo 3 hijos varones, voy a hablar de los 2 más grandes. Imagínense que yo tengo una empresa familiar de construcción y trabajan mis 2 hijos, el mayor y el mediano, ¿vale? Ellos trabajan como empleados, trabajan sus 8 horas. Ahora, están haciendo un trabajo, ha acabado la jornada, las 8 horas, y el mayor deja el trabajo a medio hacer porque ha acabado su jornada laboral y se va para casa. ¿Ha hecho algo malo? No. Ha cumplido su trabajo, ha dejado el trabajo a medias, pero ha cumplido con su horario estipulado. Ahora, el menor ha acabado el tiempo, ha acabado la jornada, pero ha visto que el trabajo ha quedado medio hecho y dice, no voy a dejarlo así, es la empresa de mi padre,
voy a terminarlo aunque haga horas extras, ¿vale? Ahora, yo me jubilo y tengo que dejar a uno de mis hijos el cargo de presidente de la empresa. ¿Ustedes qué creen a quién dejo? ¿Al mayor o al menor? Al menor, porque es el que ha mostrado fidelidad, responsabilidad. ¿Los quiero igual? Sí. ¿Hay diferencia en mi amor a ellos? No. ¿Hay diferencia en el trato que tengo a mis dos hijos? No. ¿Comen del mismo plato? Sí. ¿Les doy los mismos beneficios? Sí, pero la empresa se la dejo al más responsable, al mediano. Pues en el cielo es exactamente igual. Es decir, recibiremos recompensa, sí. Eso no me hace tener más, que Dios me ame más a mí, que tenga más privilegio que el otro. No, tenemos la misma autosuficiencia en bendición con Dios, pero a la hora de responsabilidades, de asociaciones en el milenio y de asuntos que hoy en día están velados para nosotros y que solamente Dios sabe en la eternidad, tendremos esa capacidad aquellos que hemos sido recompensados. Claro que sí, Charo, prima. Verlo a él es la mejor recompensa que vamos a tener, eso desde luego. ¿Hay alguna pregunta? Estoy mirando. Vaya, no, está diciendo, estoy empezando a entender ahora. Bueno, pues son las 12:10. Eso es, todos seremos por igual con un cuerpo glorificado. Es simplemente lo que estamos hablando en ese contexto. Somos igual para el Señor en todas las áreas, pero en responsabilidades, en funciones, en base a tu fidelidad, sí el Señor va a hacer. Nos referimos a esos galardones, unos más que otros. Eso sí, unos recibirán unos más que otros, claro que sí. ¿Por qué? Porque se van a juzgar no las obras que hagamos, sino la intención de las obras. La intención que va asociada a su voluntad. Y esa intención es la que se va a recompensar. Y muchos haremos más intenciones que obras buenas. Y se va a recompensar esa intención. Por eso en el cielo habrá gente que tenga más galardones, entre comillas galardones, responsabilidades, lugares de privilegio, de acción, en el reino eterno que no sabemos cómo va a funcionar, pero que solo Dios conoce, y ahí actuarán los que tengan más afinidad e infidelidad en esta tierra. Eso no significa que seas más especial, mejor o te ame más, sino que tiene que ver con la labor en base a la fidelidad. Por eso dice que miremos con qué fundamento sobreedificamos en la roca que es Cristo. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Esas obras son las que preparó de antemano? ¿Se podría usar este texto para poder reforzar esa idea? Digo se podría usar porque hay diferentes interpretaciones. Sí, en los galardones evidentemente estamos ya con los cuerpos glorificados. Hablemos la semana pasada del arrebatamiento de la iglesia. En el arrebatamiento de la iglesia ya tenemos cuerpo glorificado y luego pasamos a la esfera del cielo y participamos de este primer evento que hoy hemos hablado, el tribunal de Cristo o el juicio de los galardones. Ahora, parece que ahora están surgiendo las preguntas, a medida en cómo vamos hablando. Sí, Rafa, sí. En cuanto termine el directo lo guardo y entre hoy y mañana, posiblemente mañana, ya lo subo al canal de YouTube. Al canal que tengo, que está en la cuenta de TikTok, que tengo el canal que estoy empezando a... Bueno, que me ha creado un hermano y me ha puesto hasta una introducción y estamos intentando subir ahí pues todos los vídeos y las prédicas que voy recogiendo, que Dios permite que predique algún estudio que vamos dando. Bien, recordarles, mientras surgen preguntas, a ver si ya para el siguiente directo ya me deja subir la gente, ya me deja subir a los moderadores para que no sea un monólogo mío y nada más esté hablando yo, sino que en este tiempo también hablen ellos y respondan o me digan las preguntas. A ver, nada más que me deje subir. Sí, hermano Dani, el sábado que viene, si no pasa nada, estoy pastoreando y a veces surgen asuntos. Esta semana la he tenido bien, he estado visitando y hoy me ha quedado libre. El sábado que viene, si no pasa nada,
tocaremos el tercer tema, que son las bodas del Cordero. No pasa nada, heredera del reino, porque se va a grabar y lo voy a subir a YouTube y lo podéis ver sin ningún problema. Sí, yo pongo todo, yo grabo lo que es, yo no corto quizás a lo mejor el inicio, que estoy esperando que la gente se conecte, lo demás pongo todo hasta el final. Sí, Tony, no, voy a mirar a ver qué pregunta es, no lo sé. Es que la letra es pequeñita y estoy mirando. Aquí. ¿El galardón que esperaba Moisés es el mismo tribunal de Cristo? No es el mismo galardón el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es un evento que envuelve solo a la iglesia. Él esperaba el galardón. La palabra galardón en este contexto tiene que ver con el reino de los cielos. Es decir, con el reino teocrático de Cristo en la tierra, con la era milenial. Los santos del Antiguo Testamento, ellos esperaban su resurrección, no entendían, no conocían el arrebatamiento, porque ellos no participan en el evento del arrebatamiento. Lo expliqué la semana pasada y lo explicaré en los siguientes temas. Ellos resucitan para entrar al milenio, que es lo que ellos esperaban. Marta y María le dicen a Jesús: yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero, hablando del último día de milenio, porque un día representaba 1000 años para el Señor, era una forma hebraica de hablar, y hablaban del milenio, no arrebatamiento. El arrebatamiento es promesa para la iglesia, y el juicio de galardones es recompensa, son las acciones justas de los santos en relación con la iglesia, que allá viene vestida y ataviada, recompensada para las bodas del Cordero, que tiene que ver la semana que viene cuando estemos hablando del tema. Vale, estoy mirando, a ver. ¿Veremos solo a Jesús, al Padre no? Triple Gypsy. A ver, esto es una pregunta que está sujeta a diferentes interpretaciones. Yo digo lo que yo considero conforme a lo que yo entiendo de la Biblia. Pero eso no significa que yo tenga el monopolio y que sea solo lo que yo diga. Yo hablo de lo que yo veo, de lo que yo puedo interpretar en la Escritura. Veremos a Dios Padre, lo vamos a ver en el Hijo. Él es la única imagen visible del Dios invisible, por muchas razones que no voy a explicar aquí porque no es el tema. Lo explicaremos en su momento, que esta pregunta la vamos a desarrollar en un tema, posiblemente a lo mejor en el tema que viene, y ya explicaré motivos bíblicos, el por qué yo sustento esta postura. Pero esto no significa que yo tenga el monopolio de todo, es lo que yo creo según la Escritura. El canal de YouTube es mi propio canal que me ha creado un joven, un amigo. Está puesto en mi perfil de TikTok, el link de YouTube, está directamente allí. Se llama el canal oficial Israel de Galicia. Eso, mira, el Marcos, como buen moderador, lo está poniendo. Vaya. ¿Hay alguna preguntita más? Si no, pues en unos minuticos pues cortamos y dejamos esta semana descansar hasta lo que viene. Vamos a tocar este ciclo, ¿vale? Todo el tiempo que dure. No sé cuánto tiempo va a durar, todas las lecciones que vamos a ir dando. Se viene bodas del Cordero, luego retrocederemos para atrás y empezaremos a hablar de la tribulación. En la tribulación estará el anticristo y muchas cosas más. O sea, hay un montón de cosas que vamos a estar hablando. Eso es. Estar en Cristo es la mayor recompensa. Israel, el hermano Dani, me surge una duda. ¿El Apocalipsis es cronológico? No es totalmente cronológico. De ahí los errores. Para estudiar escatología, eventos futuros, se toman todos los libros proféticos, entre ellos Apocalipsis y Daniel, que son la cumbre, son el eje, son la bisagra central. Pero Apocalipsis no está en orden cronológico. No está. De ahí que muchos, al interpretarlo de una manera cronológica, rompen un poco el sistema escatológico que la Biblia menciona.
Sí, Adolfo, yo también. Ahora cerramos en el nombre de Jesús. Sí, hablaremos del milenio también, heredera del reino, hablaremos del milenio. Sí, vamos a hablar un poco de todo. Vamos a hacer un puzzle, vamos a ir montando un puzzle poco a poco. Bueno, ya son las 12:20, sintiéndolo mucho. Llevo desde las 10:30 con vosotros, con los que se han conectado desde el principio. Vamos a ir desconectándonos, ¿vale? Que Dios os bendiga mucho a todos. Un abrazo desde aquí, desde mi casa, desde la cocina de mi casa. Amén. Gracias por estar ahí, por escucharme. Os he dado la noche, pero bueno, espero haber sido bendecido, que esta noche, que mañana cuando estéis en vuestras labores cristianas, sea un incentivo el tema de hoy y que el Señor os bendiga mucho. Amén. Saludos, bendiciones a todos.